tal? Bienvenidos a una nueva edición de Los Caminos de la Vida. Hoy estamos con Daniel Macera. Gracias, Daniel, por recibirnos en el Instituto Lecón de la ciudad de Mar del Plata. No, un placer, Virginia, que hayan venido a conocernos y bueno, y a charlar un poco de vino, ¿no? Vamos a recorrer el camino de los vinos. El camino de los vinos, sí, porque mi camino, mi ruta de vida ha sido siempre al lado del vino. Yo siempre digo, y no me da vergüenza, que siempre me dediqué a la bebida. Vos estudiaste la carrera de enólogo. Exactamente. Porque atañe a todo lo que tiene que ver, en primer lugar, con la producción primaria, es decir, la producción de la uva, la conducción de los viñedos y luego la elaboración de los vinos en la bodega. El vino es una expresión cultural, cada vino es único y cada etiqueta tiene su historia, es muy lindo. ¿Y cuál sería la diferencia con un sommelier? Y la tarea nuestra en lo técnico termina cuando el vino está en el mercado. La sommeliería es una profesión que tiene que ver fundamentalmente con la recomendación, el servicio, la confección de cartas de vino, la compra de vinos y también la comunicación. Son actividades microemprendimientos muchas veces, son producciones pequeñas o medianas y algunas producciones más grandes, ¿o es una visión equivocada? Hoy está muy concentrado. El 80% del vino esté hoy en manos de 10 empresas líderes grandes. Pero ese otro porcentaje que queda está, digamos, elaborado y puesto en el mercado por empresas pequeñas. Hay muchas pequeñas empresas que las llamamos bodega boutique y de calidad muy importante. ¿Y esas producciones llegan todas a las mesas de los argentinos o algunas directamente son para importación? En la mayoría de los casos la figura es mixta, sobre todo en las grandes empresas tienen un gran porcentaje que se destina a exportación, pero otro gran porcentaje también queda en el mercado interno. Argentina es un país consumidor de vinos, con lo cual el mercado interno es muy importante para todas las compañías. Ahora, es cierto que hay algunas bodegas medianas a pequeñas donde enfocan más que nada la producción hacia la exportación, como en el mercado interno. ¿Y hacia qué destinos van esos? En general, los mercados más importantes son el Reino Unido, los países del Benelux, o sea, del norte de Europa, Canadá y Estados Unidos, obviamente, parte de Brasil. Hoy, obviamente, la mirada está puesta en China. Creo que el mercado asiático es un mercado emergente importantísimo. La uva que uno ve en el mercado, ¿es una uva que sería posible hacer vino? Hay miles de variedades, se calcula más de 12.000 variedades de uva, y hay una parte de esas uvas de una especie que se llama vitis vinifera, que es la que se utiliza para hacer vino. Se puede hacer vino con cualquier uva. Nosotros tenemos dos cepas que nos identifican en el mundo, que por un lado en los tintos es el Malbec, que es una uva de origen francés, y por otro lado el Torrontés. Pero después utilizamos prácticamente todas las variedades clásicas que se usan en el mundo para hacer vino de alta calidad, como es el Cabernet Sauvignon, el Syrah, el Merlot, el Chardonnay, el Semillon, el Sauvignon Blanc. Nosotros tenemos una variación climática y de altura muy importante y eso nos permite elaborar prácticamente todas las variedades. ¿Cuál es la diferencia, además del color, ¿no?, entre un vino tinto y blanco? ¿Es la forma de producir? ¿Son distintas cepas? En realidad, para hacer un vino tinto sí o sí necesitamos lo que se llaman uvas tintas, porque la materia colorante de esos vinos está en la piel, en el ollejo. Mientras que para hacer vino blanco generalmente utilizamos uvas mal llamadas blancas, porque en realidad no existe la uva blanca en el vino blanco, blanca es la leche. El Torrontés, el Sauvignon Blanc, el Chardonnay. Generalmente los vinos blancos se hacen con ese tipo de uvas que tienen una tonalidad amarillenta en las pieles. Pero el vino blanco se puede hacer con cualquier color de uva porque se usa solamente el jugo, o sea, la pulpa. El vino tinto tiene, además de ese color tan particular, el rojo, tiene gran presencia de taninos, que todas tienen en común el hecho de ser ligeramente amargas, astringentes, o sea que secan la boca y son antioxidantes. En el caso de los blancos, estas sustancias están presentes pero en muy pequeñísima proporción. Y en la boca, el vino blanco es muy fácil de beber,
lo bebemos frío, con lo cual es fresco, es refrescante, mientras que el tinto es un vino más complejo, es un vino que tiene más peso en boca, más estructura. ¿Y cuál es la diferencia entre un vino varietal y uno genérico? El varietal es el que está hecho con una sola variedad de uva. Esa uva puede provenir de distintos lugares, pero siempre que sea toda Malbec o toda Cabernet o toda Chardonnay, nosotros en ese caso vamos a tener un varietal. El genérico o blend es cuando se mezclan dos o más variedades. En el caso de Argentina, nosotros podemos usar hasta un 15% de otra variedad en un varietal. O sea que un Malbec, por ejemplo, puede tener hasta un 15% de otra cepa, y por eso muchas botellas dicen en la contraetiqueta 100% Malbec o 100% Chardonnay. Eso significa que no tienen mezcla. ¿Una de este tipo de estas diferencias hace que sea de mayor calidad un tipo de vino No, o no? En absoluto. Parte de los vinos económicos son blends o genéricos. Y la mayor parte de los vinos de altísima gama, los vinos ícono o ultra premium, como se les dice en las bodegas, los vinos más caros, son también blends, la mayoría. El nivel de calidad del vino lo marca fundamentalmente la calidad de la uva y la calidad del lugar y también la forma de elaboración. ¿Hay modas en el tema de la toma de los vinos, o no? No, en realidad en el vino por ahí lo único que existe es una cierta estacionalidad, por ejemplo con los blancos, con los rosados y con los espumantes. Obviamente que el consumo aumenta mucho en primavera, verano, y los tintos se consumen más en invierno. Pero en general es muy raro que haya una moda relativa, y más que modas, yo diría que hay ciertos segmentos etarios o la gente que se integra al mundo del vino que arranca por un determinado tipo de vinos, por los dulces naturales, por los vinos más livianitos, blancos, rosados. Y después van pasando ya a tintos más livianos y después tintos más complejos. ¿Ese sería el recorrido ideal? Ese sería el recorrido ideal, sí. Yo siempre digo, si alguien no toma vino, nunca le den un Cabernet Sauvignon pasado por roble, porque nunca más se va a acercar a una copa de vino. Es un vino que va a ser muy potente en la boca, muy astringente, muy duro, y eso va a hacer que no le guste a esa persona. ¿Y hay una diferencia entre hombres y mujeres a la hora del consumo? Hoy no. Generalmente se asociaba antes al vino blanco, al vino rosado, con la mujer, y los vinos dulces, por ejemplo, con la mujer, y los vinos tintos a los varones. No, hoy en absoluto. Bueno, Daniel, contanos un poquito cómo se lee la etiqueta de... En el caso de este vino, por ejemplo, dice Bonarda, es la variedad de uva. Esto significa que es un varietal. Esto significa que es un 100% o como mínimo un 85% de uva Bonarda con la que se hizo este vino. Luego tenemos el año de cosecha, 2019. Este es el año en que se cosecharon las uvas y se elaboró el vino, porque una de las características que tiene el vino es que se elabora en el momento de la vendimia. Y la otra cosa importante es el origen. Mendoza, vino de Argentina. Estos son los datos principales. Tempranillo. Acá tenemos. Tempranillo es una variedad de uva que es la variedad emblemática española por excelencia. Es un vino relativamente suave, ¿no es cierto? Un poco más suave que el Malbec, un vino liviano en general, pero fundamentalmente en las etiquetas nosotros lo que tenemos que buscar es el varietal, o si es un blend, qué varietales lo componen, el año de cosecha y el origen. Entiendo que figure la región, porque bueno, uno sabe en Argentina cuáles son las regiones de mayor producción, de calidad, etc. Pero ¿por qué se le pone el año? Si al que no conoce de eso, ¿qué le significa que diga 2019-2020? Para no comprar un vino muy viejo. O sea, si nosotros queremos comprar un vino blanco, por ejemplo, en Argentina, bueno, deberíamos buscar como muy viejo 2019, tendría que ser 2020, 2021. Y en los tintos, a lo mejor si son de guarda, son vinos de muy alta gama, podemos comprar un 2015, un 2014, pero trataríamos de buscar algo un poco más largo. Pero además es para identificar las cosechas, aquellas cosechas que son mejores. Yo les decía que les iba a contar algo sobre la 2020. Las uvas tintas fundamentalmente se cosechan durante el mes de marzo, sobre todo en la segunda quincena de marzo y en la primera quincena de abril. El año de la pandemia, el año 2020, se produjo un hecho extraño, porque fue extraño realmente,
un adelantamiento de la vendimia, donde a fines de febrero ya había muchas variedades distintas que estaban maduras casi para cosechar. Y cuando llegó mitad de marzo, que fue la época que empezó la cuarentena, el aislamiento, el 80% de la uva para hacer vinos tintos estaba dentro de las bodegas. Fue único, no pasó en otro año. Bueno, algo bueno. Es muy extraño, sí. La naturaleza como que sabía lo que se venía, lo que íbamos a vivir, y trató de que la uva estuviera dentro de las bodegas antes de la cuarentena. Ahora, también se debe poner en la etiqueta solo si el 85% como mínimo del vino que está acá adentro corresponde a esa cosecha. Si no, no se puede poner el año de cosecha. Es lo mismo que el varietal. ¿Puede haber mezcla? Sí, se puede haber mezcla. O sea que yo puedo tener en este tempranillo 2020, podría tener un 10% o un 15% de un tempranillo, por ejemplo, 2018, 2019. ¿Y eso por qué se lo había dejado? ¿Porque no se pudo envasar? No, Generalmente generalmente se van dejando algunos volúmenes de vino muy particulares que pueden llegar a reforzar o a mejorar alguna característica en el futuro. Entonces muchas veces hay pequeñas partidas de vino dentro de las bodegas de cosechas anteriores y que se utilizan para mejorar algún producto de la cosecha vigente. En relación a las copas, sí. ¿Qué te podés decir? Bueno, en primer lugar, que lo que nosotros utilizamos aquí en la carrera, en los cursos, es una copa muy particular que se llama catavinos o copa de degustación. No es una copa que se utilice para servicio. La copa tiene tres partes: la base, que debe ser lo suficientemente amplia para que la copa sea estable; el tallo, que es de donde vamos a tomar la copa de esta manera, con estos tres dedos; y el cáliz, que es donde va a ir el líquido. El cáliz tiene que ser totalmente incoloro y ligeramente cerrado arriba. Esto permite la acumulación de aromas aquí adentro. Fíjense, esto es lo que llamamos un copón normalmente, que se usa mucho para vinos tintos, pero las características son las mismas, o sea, las dimensiones son diferentes, la capacidad es distinta, pero una buena base, un tallo lo suficientemente largo y un cáliz ligeramente cerrado arriba y totalmente transparente, ¿no? Ligado con esto, me viene a la mente cuando uno va al restaurante y el mozo le dice: ¿quiere llevarse la botella? Si ya perdió parte de los aromas. No, en realidad no ocurre eso tan rápido. De hecho, una botella de vino, y mientras de mayor complejidad son los vinos, más tiempo puede quedar la botella descorchada, porque los vinos, mientras más complejos son, necesitan más tiempo de oxigenación después cuando los servimos. Entonces, si nosotros no tuvimos la precaución de descorcharlo unas horas antes o pasarlo a un decanter, ahora vamos a mostrar un decanter, ese vino necesita oxígeno y es muy probable que cuando lo servimos en la copa esté lo que llamamos nosotros cerrado. Es decir, cerrado significa que no se abren los aromas, que no se expresan los aromas. Pero cuando nosotros le damos tiempo, por eso muchas veces la botella queda por la mitad, la volvemos a encorchar y la dejamos en un lugar oscuro y fresquito, y al otro día es fantástico, es otro vino. ¿Cómo se descorcha un vino, no? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que tener precaución cuando tratamos las botellas de no agitarlas. Por ejemplo, cuando se traslada una botella, se traslada de esta forma, sobre el antebrazo, y en esta posición. Después, la botella siempre se va a descorchar en posición vertical y apoyada sobre la mesa. Lo primero que hacemos es cortar la cápsula. La cápsula es esto que recubre el cuello de la botella. Para eso vamos a usar un cortacápsulas. El cortacápsulas es esta piecita de plástico que tiene estas 4 rueditas, que las vamos a apoyar allí, y entonces, haciendo pequeño giro, lo que sacamos es la cápsula en forma totalmente prolija. Una vez que hemos limpiado, vamos a introducir el sacacorchos en el medio, ahí, en el centro, y vamos a tener cuidado de la primera vuelta completa que entre derechito. Después podemos mirar para cualquier lado tranquilamente, que sabemos que el sacacorchos va a entrar derechito. Y también tener cuidado de dejar una vuelta o media vuelta afuera, porque nosotros no conocemos el largo del tapón de corcho, y si lo perforamos va a caer un pedacito de corcho en el líquido. Esto es lo que se llama un sacacorcho de 2 tiempos, o sea, apoya una parte, hace palanca y sale una parte del tapón. Apoyamos la otra palanca,
y sacamos. Una cosa que tienen que tener cuidado, la fuerza hay que hacerla acá, pero también acá. ¿Por qué? Porque si yo esto lo dejo suelto sin hacer fuerza, fíjense lo que ocurre, el corcho tiende a romperse. Yo tengo que hacer fuerza acá para que el tapón salga de esta manera, derechito hacia arriba. Cuando siento que está suelto, la última parte con la mano, evitando el ruidito y volvemos a limpiar. Como esto está húmedo, lo pasamos por si hay alguna pelucita o algo. También algunas veces te hacen observar el corcho. Una de las cosas que puede pasar es que el tapón haya fallado o que la botella haya estado acondicionada en un lugar inadecuado. Entonces ven que esto está manchado obviamente de rojo por el contacto con el vino. Pero si este tapón estuviera fallado, esta mancha recorrería todo el costado del tapón y en ese caso esa botella se devuelve. Porque si esa mancha llega acá arriba, donde puede entrar en contacto con oxígeno, obviamente que el vino se contaminó y es probable que esté feo. Y por otro lado, a veces se huele también el tapón, porque si hay algún defecto grave en el vino, lo vamos a sentir oliendo el tapón. En el caso del tapón sintético de la tapa rosca, son tapones herméticos que prácticamente no dejan que ingrese oxígeno y que no vamos a tener ese tipo de problemas. Acá nosotros usamos este tipo de instrumento que es un cortagotas. Esto es muy útil, esto se usa de la siguiente manera, se coloca aquí en el cuello de la botella. Es muy útil, ¿por qué? Porque sobre todo cuando utilizamos copas de cata, copas de degustación, tienen la boca muy pequeña. Si nosotros salimos inmediatamente, directamente con la botella, es muy probable que podamos provocar un derrame. Entonces, esta es la manera, suavecito y pegando en la cara de enfrente de la copa. No este movimiento así que a veces... No, de ninguna manera. Y ya que estamos, si tomamos la copa, en cualquier copa que vayamos a servir vino, el nivel de servicio es el ecuador de la copa. Fíjense que la copa tiene una parte más ancha, esta es el ecuador. Bueno, en esta copa vamos a servir hasta allí. Si nosotros hubiésemos servido en este copón entra media botella, Sin embargo, el ecuador de la copa está ahí, vamos a servir hasta. La cata consta de 3 pasos. Una es la parte visual, la otra es la parte olfativa y la otra es la parte de paladar. En la parte visual, nosotros lo que hacemos es inclinar la copa a unos 45 grados frente a nosotros, sobre un fondo blanco, y ahí lo que observamos es la tonalidad, es decir, hay vinos más oscuros, más claros, hay vinos con colores más oxidados, más ladrillo, más teja cuando son añejos, y colores más vivos, más violáceos cuando son vinos jóvenes. Otra cosa que observamos, que es muy lindo, es lo que llamamos la lágrima, o la fluidez. Para eso mojamos las paredes de la copa y observamos cómo cae el vino por las paredes de la copa. Eso tiene mucho que ver con la graduación alcohólica de los vinos. Cuando los vinos son más alcohólicos, esta fluidez es muy baja, es decir, cae muy lentamente. Cuando los vinos son más ligeros, de menos contenido alcohólico, esto cae más rápidamente. En la nariz evaluamos dos ítems, dos cosas. Una es la potencia aromática. Potencia aromática es cantidad de aroma. Hay vinos que son muy aromáticos, que la copa está allí y ya sentimos el aroma inmediatamente. Era este caso. Era este caso. Hay vinos que son medianamente aromáticos, que tenemos que acercar la copa a unos 10 centímetros de la nariz, y hay otros que ya sea porque son de menor complejidad o porque son muy viejos, hay que meter la nariz adentro de la copa para poder sentir algo, ¿no? Y lo más importante de todo es lo que llamamos los descriptores aromáticos. Entonces nosotros tenemos un registro aromático en nuestro cerebro y cuando olemos, en este caso un vino, lo que hacemos es relacionar los vapores aromáticos de este vino con aromas que nosotros tenemos guardados en la memoria. Y ahí decimos frutos rojos, ciruela, me hace acordar, sí, a ciruelas maduras o una mermelada, o en otros casos serán especias, en otros casos será cuero. Y es prácticamente el eje de la degustación, porque el nivel de calidad de los vinos, que nosotros le llamamos complejidad, se mide en casi todos los casos por la riqueza aromática que tengan. O sea, un vino sencillo huele a vino, huele a una sola cosa. Un vino complejo huele a muchas cosas y los aromas se van expresando de a poco. Durante 5 o 10 minutos nosotros vamos a ir sintiendo aromas distintos. Y fundamentalmente... Ahora, si todos están en el mismo momento,
haciendo la toma, sí. ¿no? ¿Perciben lo mismo? No, porque los esa recuerdos es la riqueza de la carta. Los recuerdos Porque la memoria olfativos olfativa de cada uno es diferente. Primero arrancamos con lo que llamamos familias aromáticas, o sea, ¿qué les recuerda? Fruta, bueno, ¿qué tipo de fruta? No es lo mismo una fruta fresca, por ejemplo, que una fruta cocida con una mermelada. No es lo mismo una fruta tropical como una ananá o una banana que un durazno o un damasco. Entonces, ir por familias. Especias es lo que nos recuerda o nos evoca una comida, un guisado, una comida de olla. El cuero, en fin, hay determinadas familias aromáticas que son bastante diferentes. Entonces después uno ya va a la sintonía fina, ¿no? O sea, bueno, era fruta. ¿Qué tipo de fruta? ¿Cocida o fresca? No, era fruta fresca. Bueno, roja, negra, blanca, tropical. ¿Y por qué hay tanta diferencia, por ejemplo, en que sea olor a cuero o olor a fruta? Porque en realidad esos aromas van a depender de la variedad, del tipo de vino, van a depender del lugar, la geografía donde están esas plantas y de la forma de elaboración. Bueno, eso es la parte olfativa. Después está la parte gustativa. En la parte de paladar, nosotros nos vamos a colocar un pequeño sorbo de vinos, ni una gota, ni tampoco llenarnos la boca de vino. En la boca nosotros vamos a sentir, en primer lugar, sabores, fundamentalmente dos. El sabor dulce, que a la falta de sabor dulce le vamos a llamar seco. Lo contrario de dulce no es ni ácido ni amargo. Eso lo percibimos en la punta de la lengua. En los costados de la lengua vamos a percibir la acidez, que es uno de los sabores importantes del vino. Después vamos a tener otro tipo de sensaciones, por ejemplo táctiles, como es el alcohol. El alcohol produce un efecto de calor en el paladar cuando se evapora. Es un efecto netamente térmico. En el caso de los vinos tintos vamos a percibir la astringencia. La astringencia es aspereza, es cuando se nos seca la boca. Pero cuando uno se queda chupando una semilla o un carozo de una fruta, bueno, eso tiene mucho contenido de tanino. El tanino lo que hace es bloquear la saliva por algunos segundos. Entonces vamos a pasar la lengua contra el paladar para percibir la astringencia. Obviamente vamos a sentir la temperatura del vino, es una sensación térmica también. En algunos casos lo que hacemos es tomar aire con los labios entrecerrados. Eso hace burbujear el vino en la boca y mejora, digamos, la percepción de los aromas. Yo voy a hacer esto, pero esto es así. Lo que hice yo en estos 5 segundos es tratando de ir percibiendo en cada uno de los lugares de la boca las características del vino. Entonces percibí que era seco, que era ligeramente ácido, que era medianamente astringente o áspero, de buen cuerpo porque siento todavía calor. Y uno de los elementos importantes para juzgar sobre todo la complejidad de un vino es lo que llamamos posabor o retrogusto. Es eso que queda después de tragar. Una vez que tragamos, hay un lapso de tiempo donde quedan dando vuelta los aromas y el sabor del vino. Eso tiene mucho que ver con el nivel de complejidad de los vinos. Un vino sencillo es fugaz, un vino complejo tarda mucho en irse esa sensación. En ese momento vemos si el vino es muy astringente, muy duro, bueno, sabemos que va a ir con una carne roja, con un guisado, con algo contundente. Si el vino es suavecito, es fresco, sabemos que lo tenemos que acompañar con una comida mucho más suave. Y última pregunta, si quiero comenzar a organizar una bodega en mi casa, una pequeña bodega, bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, buscar la ubicación justa, que sea realmente útil. Las más importantes son temperatura baja y estable. O sea, tenemos que buscar un lugar donde la temperatura sea lo más baja posible, pero que esté parejita, que no cambie. Poca luz o nada de luz. Que no haya cosas aromáticas fuertes cerca, comida, fiambre, solvente, combustible, elementos de limpieza, todo aquello que desprenda olores o aromas fuertes, porque el alcohol lo va a absorber. Tratar de que no haya movimientos, o sea, que no sea un lugar donde haya vibración, que no haya un motor de heladera cerca o de aire acondicionado. Después, comprar los vinos que vamos a guardar muy cuidadosamente. Generalmente se aconseja comprar por caja cerrada.
No compramos por una caja cerrada, pues tenemos que comprar 6 botellas, compramos 2 botellas. Entonces, una la probamos, la tomamos y la otra la guardamos y vemos que el vino está perfectamente en condiciones. E ir comprando vinos de acuerdo al gusto personal de cada uno, que es lo que... y yo diría no tener demasiadas botellas, si en realidad el vino es muy importante guardarlo un tiempo para que las botellas estén reposadas, para poder apreciarlas a la temperatura que corresponde, pero no abusarse de servido copa, porque obviamente no se puede terminar sin brindis, ¿no? Agarrando la copa como corresponde, no así. Sí. No. Muchas veces sí de esta manera, por ejemplo. Cuando uno tiene crema, perfume, algo en la mano, es aceptable tomarla de esta manera para alejar la mano de la boca de la copa. Pero la forma correcta es esta. Y el brindis en el ceremonial es levantar la copa, mirarse a los ojos y darse buenos deseos. Pero el chin chin es festivo, es lindo, no estará dentro del ceremonial, pero sí ocasionalmente es muy lindo y muy festivo. Bueno, te agradecemos, Daniel, por esta charla tan amena. Gracias por abrir las puertas del ECOL. Si alguien tiene ganas de iniciar un curso sobre sommelier, se puede acercar acá. Se puede acercar acá, a Jujuy 1565, Mar del Plata. Los cursos comienzan entre marzo y abril, generalmente 1 o 2 grupos por año, dura todo el año. Y después hay algunos cursos más breves que... Bueno, gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Salud. Salud.